Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. 6 imputados del caso Calamar, incluyendo los 3 exministros, hicieron uso de la palabra ante el tribunal como parte del cierre de la audiencia de medida de coerción este lunes. Otros 14 han decidido colaborar con el Ministerio Público a cambio de obtener medidas de coerción menos gravosas. ¿Qué les espera en el camino? ¿Qué significan estos acuerdos y qué testimonios pesan en contra de algunos de los que se han declarado culpables? El informe esta noche con acceso a 50 interrogatorios realizados por la PEPCA a más de una docena de beneficiados por las expropiaciones, empleados del Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales y el Banco de Reservas, abogados, notarios y choferes del gran delator Mimilo Jiménez. 4 días de audiencias kilométricas. 4 días de titulares sobre la medida de coerción que aún no acaba. Independientemente de que se logre un acuerdo, de un caso que ha mantenido al país en ascuas durante más de 2 semanas. Y 4 días que incluyeron grandes sorpresas. La mitad de los imputados declarándose culpables el viernes. Han reconocido y han admitido su participación en los hechos y se han comprometido con el Ministerio Público para colaborar. Este lunes, Julián Omar Fernández Figueroa, ex encargado de juegos de azar de Hacienda, y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro, admitieron algunas de las imputaciones. Y otros 2, los esposos Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández, colaborarán con las autoridades, pero no admiten responsabilidades. Realmente nuestros representados desde un principio han estado colaborando con el Ministerio Público. Recuerden que esta fase de investigación tiene 2 años y algo, y ellos fueron requeridos en su momento. No hemos llegado a ningún acuerdo con el Ministerio Público por cuanto no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se nos imputan. Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso. El magistrado Wilson Camacho, titular de la PEPCA, asegura que la admisión de culpabilidad de los encartados es una consecuencia directa de la contundencia de la investigación. Este hecho es asombroso toda vez que las admisiones de estos imputados corroboran todas las líneas que ha presentado el Ministerio Público en este proceso. Debemos confesar que la forma como estos imputados han narrado ante el tribunal cómo operaba este entramado de corrupción, que incluso ellos le informaban al tribunal que se comportaba como una mafia, y que debemos además confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos incluso en varios puntos que a los que había llegado el Ministerio Público. Hay diferentes formas en las cuales tú cooperas con el Ministerio Público. Una es antes de la acusación, mediante la cual tú pasas a ser testigo del Ministerio Público, y como tal tienes un trato mucho más benigno. El abogado penalista Miguel Valerio explica el procedimiento que deberán seguir quienes ya han decidido colaborar con las autoridades. Sin embargo, la ley no establece ninguna sanción y entra en la discrecionalidad del Ministerio Público decidir si lo va a utilizar como testigo o no. ¿Qué ocurre antes de la acusación? La otra es lo que ocurre en audiencia. Efectivamente, en audiencia, en este caso estamos en el marco de una audiencia de medida de coerción, una persona puede decir que acepta los hechos como válidos y por ende prácticamente acepta la medida de coerción. Ahora, esa persona que acordaron con el Ministerio Público tendrán que formalizar un acuerdo que generalmente puede terminar o con un criterio de oportunidad reglado, en algunos casos, o con un penal abreviado. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Uno de los primeros en declararse culpable fue Ángel Locuar, que al parecer no le quedó de otra. Por lo menos 5 de los beneficiados con dinero de terrenos expropiados lo mencionan directamente en interrogatorios de la PEPCA con frases como "no recuerdo con precisión",
¿Dónde fue que se firmaron los acuerdos de sesiones? Si fue en mi oficina o en otro lugar. Con el señor Ángel Lockhart, recuerdo, estaba Constanzo. Otros sí íbamos a la oficina de Lockhart. Yo llegué a ir varias veces a su oficina porque él nos mandaba a buscar para hablar. Cuando íbamos a hablar del precio del terreno, ahí fue que conocí a Ángel Lockhart. Por lo menos otros 4 mencionaron a su bufete de abogados respondiendo preguntas como ¿qué decían esos papeles que usted firmaba? No sé, porque no nos dejaban leer. O yo no puedo leer y ellos iban cuando no había nadie para que yo le firmara corriendo. Pero su nombre también aparece en los interrogatorios de notarios y abogados. El notario Rudy Nelson Frías, por ejemplo, habría dicho: recuerdo que la primera vez que fui había entre 20 o 25 personas. Era una sucesión y su objetivo era firmar. El mismo Lockhart realizó videos del evento. La abogada Ana Agustina Luciano señaló: la primera vez que firmé sesiones de crédito, las mismas no estaban firmadas. Ángel Lockhart nos dijo que esa era la única vía para cobrar. Y el abogado Antonio Luján Mercedes externó: en el interrogatorio anterior existía la presión y el miedo de mencionar a Lockhart por cualquier retaliación que pudiera surgir. En todo momento intentó que su nombre no aparezca en nada. Él se cuidó para no aparecer públicamente como que era el que hacía todo. En el grupo de interrogados por el Ministerio Público también figura Belkis Antonia Tejada, quien se desempeñó como consultora jurídica de bienes nacionales y dijo ser pareja sentimental de Fernando Crisóstomo, señalado como parte de la operación de cobros ilegales a las bancas. Relató a fiscales que antes de 2017 los expedientes se completaban, se mandaban automático en el Ministerio de Hacienda, pero a partir de esa fecha solo se mandaba al ministerio lo que pedía el ministro Donald Guerrero. No entendía por qué se hizo así, pero realmente se hizo. Hacienda parecía ser el centro de todo, manifestando Tejada a los fiscales. Parecía que Emilio Rivas, fenecido director de Bienes Nacionales, era presionado por el ministro para que se diera rápido, porque él decía que lo mandaran antes de que de Hacienda lo volvieran a llamar con lo mismo. Destacó que después de una reunión, Rivas le dijo que había una lista de expedientes, que Crisóstomo iba a llevar la lista de cuáles eran esos expedientes para trabajar acuerdos. En esa lista estaban los expedientes que son parte de esta investigación. Se refería a 13 procesos de expropiación que forman parte de la Operación Calamar. En criminalidad organizada, porque estamos en un caso de criminalidad organizada grave, de corrupción, estamos hablando de una estructura que tenía aupado 3 acápites muy importantes del Ministerio de Hacienda, como es el pago de deuda pública, el pago de expropiaciones y evidentemente el tema de juegos de azar, casino. O sea, es un caso muy grave. En Hacienda las cosas no eran muy diferentes. Allí también había mucha presión. Según relató al Ministerio Público la abogada en la Dirección General de Crédito Público de esa dependencia, Wilma Esmeralda Rosario Santana, refiriéndose a los casos de expropiación de Jorge Mota, de Paola San Giovanni y los Santana, entre otros. Eran muy complicados, tenían muchas documentaciones y además siempre había una presión con esos casos. Mi jefa Princesa me decía que yo le buscaba muchos periquitos a los casos y había un señor llamado Mimilo que en una reunión con Princesa me enseñó su celular con un texto que decía: aquí tú tienes una abogada que bloquea todos los expedientes, y me dijo que se lo iba a mandar al ministro Donald Guerrero y yo le contesté que se lo mandara, que lo peor que me podía pasar era que me desvinculara. Rosario Santana narró que vio los hechos como una actitud amenazante, señalando igualmente otros incidentes. El viceministro del Tesoro, Rafael Gómez, también nos ponía presión. Él hacía reuniones periódicas para ver cómo iban los casos y un día de hecho hizo una anécdota
y dijo que en la batalla de Napoleón necesitaban unos soldados para hacer un trabajo y de 10 que habían, 5 se negaron y los fusilaron y los otros 5 entonces decidieron hacer el trabajo. Otro de los interrogados fue José Pablo Ortiz Giraldes, quien admitió trabajar en 2017 junto a Friso Mesina y Crisóstomo en el esquema que se encargaba de cobrar a las bancas en Hacienda. Bajo interrogatorio habría dicho: el listado que teníamos de las bancas, nosotros trabajábamos con el Ministerio de Hacienda, es decir, en coordinación con ellos. Yo trabajaba con Friso Mesina y se usaba la logística de Hacienda, la cual manejaba Mesina. Yo daba la información de ilegalidad y si ponían nuevos puntos de ventas, así como también se informaba de los sobrepremios. Ortiz continuó diciendo que luego que todo empezó a organizarse, los banqueros comenzaron a conocerlo y pasó a ser un gerente operativo. Al yo ser tan rígido con la gente, venía sin llamarlo. Ellos venían y hacían los pagos se hacían en efectivo y en depósito. Muchos de los banqueros pagaban la cuota que les cobráramos, depositándolo en la cuenta de mi chofer, José Manuel José. Porque estamos hablando de un hecho sumamente grave. Evidentemente en criminalidad organizada, en todas las legislaciones del mundo, existe la delación premiada, el cooperador, la persona que pasa a ser testigo de la corona. O sea, hay una serie de figuras que en la medida que tú cooperes a esclarecer los hechos, evidentemente tienes más beneficio. En breve, ¿cómo salía el dinero del Banco de Reservas? ¿En cuánto oscilaban los montos de los retiros? ¿Y cuántas veces utilizaron camiones blindados? Este es El Informe con Alicia Ortega. La salida de efectivo desde el Banco de Reservas era al parecer el pan nuestro de cada día y el banco colaboraba prestando vehículos. Así lo confirmó bajo interrogatorio Carlos Francisco Báez, quien para ese tiempo trabajaba en la entidad. Prestaban los camiones del banco, que son los utilizados para transportar los valores o dineros, que son los blindados, dijo. Al preguntarle a los fiscales si era normal que los camiones del Banco de Reservas sean prestados a personas particulares, respondió diciendo: no, nunca había visto eso. La versión fue corroborada por el testimonio del director de Administración de Efectivos del banco, Francisco Abreu, quien dijo que Juan Alexander Tapia, chofer de Mimilo, y Joaquín Félix retiraban dinero en efectivo entre septiembre y octubre de 2019 hasta julio de 2020 para los procesos de la campaña electoral, añadiendo que ellos dos iban casi diario. Los montos, aseguró, oscilaban un promedio de 100 millones a 400 millones por retiro. Entre tanto, Tapia Holguín, bajo interrogatorio, dijo: donde me recibían no era el área normal, porque ahí llegaban los camiones del banco y no se atendían a personas como se hacían en las demás sucursales. Yo tocaba bocina y me dejaban entrar. Añadió de manera específica: no recuerdo monto, pero estimo que llegué a retirar cientos de millones de pesos dominicanos por la frecuencia y cantidad de fajos y los montos que yo veía en los recibos de retiro. En ocasiones, aseguró, las entregas se realizaban en los propios camiones del banco. Hubo una ocasión, de manera simultánea, uno detrás de otros, llegaron 5 o 6 camiones de seguridad del Banreservas a entregar dinero. En esa ocasión, entregaron aproximadamente 1,000 y pico de millones de pesos dominicanos. Aseguró el destino final del dinero era para Gonzalo Castillo. Nosotros íbamos en la nochecita y lo llevábamos al edificio Gamsa. El dinero era trasladado dentro de las maletas grandes de las usadas para viajar y en los vehículos de Don Mimilo, una Range Rover color azul y una camioneta azul marca Ford F-150. Luego que llegábamos al edificio,
ingresábamos al estacionamiento soterrado. A veces me desmontaba para ayudar a bajar las maletas que contenían el dinero. En otras ocasiones, personas que trabajaban ahí lo bajaban. Un relato muy similar dio otro chofer de Mimilo, Adolfo Vicente Encarnación. Nosotros aportamos como prueba un video y un acta de comprobación de una camioneta F-150 intentando entrar a ese parqueo soterrado y no entra. O sea que es una cuestión material. Es imposible que una camioneta F-150 entre en el parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo. Está mintiendo el testigo del Ministerio Público, evidentemente, porque a él no le cuadra y quiere tirarle encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima a Gonzalo Castillo. Los acuerdos que premian a los delatores no son nuevos, así lo confirma Miguel Valerio en sus más de 15 años de experiencia en derecho penal. A diario, en casos de criminalidad organizada, hay cooperación y muchos imputados cooperan con el Ministerio Público y llegan a acuerdos. Dentro de poco usted verá que los procesos penales que hoy está el sistema colapsado ya no van a ser así, sino en todos los casos va a haber negociación donde usted reconozca o no reconozca los hechos. Usted tendrá que tomar en cuenta lo siguiente y el abogado tendrá que asesorar. José Melchor González del consorcio de bancas La Suerte, King Sport, Joel Sport y Out 27 Sport reveló al Ministerio Público que en 2016 le intervinieron, según dijo, de manera arbitraria y abusiva 50 bancas y las autoridades no me dieron respuestas. Me refiero al ministro de Hacienda, que era Donald Guerrero. Entonces, en eso recibo una llamada de un señor llamado Fernando Crisóstomo, con quien me reuní en Blue Mall de Santo Domingo, y en ese lugar ese señor me dijo que si no quería que siguieran interviniendo las bancas, debía dar 3 millones de pesos como una extorsión, porque yo no tenía otra salida. Asegura que llegó a un acuerdo para pagar solo 1 millón mensual. Si contamos desde octubre del año 2016 hasta agosto de 2020, serían 43 pagos, es decir, 43 millones, porque los pagos eran de 1 millón de pesos en efectivo. Crisóstomo fue también mencionado en el esquema de expropiaciones por el ingeniero Víctor Alejandro Robles, a cuyo padre le expropiaron un inmueble. Robles dijo no conocía a Crisóstomo, sin embargo, este se le habría presentado durante una reunión diciendo: estamos llevando unos casos para gestionar pagos, nos ha llegado el caso de ustedes, nosotros por esas gestiones cobramos un 50% del monto. La respuesta es un sí o un no. Tú me dices cuando tú salgas de aquí y lo consultas con tus familiares si sí o si no. Ahora mismo el caso apenas inicia, se ha dado el pistoletazo inicial. Ahora, lo que sí tenemos que ver el efecto de esas aclaraciones en cuanto a otros imputados. Evidentemente que le agrava la situación porque ya hay una corroboración de pruebas ante un juez donde dice, bueno, yo reconozco que en este caso yo participé conjuntamente con esta persona, porque nunca el trato es a cambio de nada. Ante la declaración de culpabilidad, el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, pero el acuerdo al que llegó con los acusados se sabrá más adelante. El Ministerio Público todavía no ha presentado su acto conclusivo, que es el acto donde podemos ver en qué calidad van estas personas y cuál es la negociación que hicieron con el Ministerio Público. En todos esos casos son soluciones alternas al conflicto de ese imputado. Y ya en la República Dominicana hay sentencia. Hay sentencia donde en el caso del señor Alexis Medina se trató de impugnar el acuerdo del señor Pagán. Se refiere al exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, quien tras declararse culpable y colaborar con el Ministerio Público en el caso Antipulpo, fue condenado a 5 años de prisión con 3 años suspendidos. Pagán devolvió bienes y 10 millones de pesos en ese caso y ahora se convirtió en delator en el caso Calamar. Los otros abogados criticaron ese acuerdo y fue rechazado porque el juez consideró que la declaración del imputado y el pacto del imputado es una relación bilateral entre Ministerio Público e imputado, no de los otros imputados.
Entonces, faltaría ver la acusación. ¿Cuál es la diferencia con el señor Pagán y este caso? Que evidentemente el Ministerio Público se le abren todas las posibilidades porque no ha presentado la acusación. Tras la declaración de culpabilidad de 10 de 20 imputados, el juez de instrucción pasa a ser un juez de fondo y verifica que esa declaración de culpabilidad no haya sido obtenida bajo coacción y que las evidencias sean vinculantes. Además, evalúa si la pena procede o no. En caso de que el juez no valide el acuerdo, el proceso regresa a la fase anterior. Y aún en el juicio de fondo, es decir, después de la preliminar, puede haber acuerdo también. Y hay acuerdos totales y acuerdos parciales. El acuerdo parcial en el cual yo digo, yo reconozco los hechos, pero no estoy de acuerdo con la pena y se le llama división del juicio. Entonces se va a discutir únicamente la pena, es decir, son 5 años, son 6 años, son 7 años. Hay acuerdo total, donde dice yo reconozco los hechos y acepto la pena. Evidentemente de que la situación para los imputados del caso Calamar, además de que el caso es grave, muy grave, porque estamos hablando de montos multimillonarios, porque estamos hablando de una estructura que parecía muy aceitada, se le complica, porque ya hay personas que están reconociendo los hechos. El problema es que cuando uno reconoce los hechos, no reconoce sus propios hechos, porque eso ya en ese momento al Ministerio Público no le basta, porque ya el Ministerio Público le ha dicho, mire, yo tengo evidencia contra usted. Y usted puede estar seguro que esa gente se declararon culpables, muchos de ellas, inclusive el Ministerio Público en su momento le habrá presentado su caso y tuvieron oportunidad de negociar. El fallo de la medida de coerción está pautado para este martes a las 10 de la mañana. En solo minutos, las averías que mantienen inhabilitados 4 de 7 pozos inaugurados como parte del acueducto nuevo de Jaina. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383.